una posición sacada de la partida Kuzmin-Seve del Campeonato de Europa Individual disputado en 2001. Voy a dar 5 segundos para que resuelvas el ejercicio y después voy a dar la solución. Juegan las negras y ganan. Bien, la clave de la posición la tenemos en el dominio de las torres negras sobre las columnas E y G, donde vemos que la torre blanca está indefensa y el rey también. Las piezas que defienden estas dos debilidades son el peón de G2, de G3, perdón, y el alfil de E4. La forma de explotar las debilidades de las blancas en esta posición es mediante la jugada caballo G6, que tiene la amenaza directa a la torre de H4 y la indirecta, o menos evidente, a la casilla de F4, que daría un doble al rey y a la torre. Si el caballo va a F6, a F4, perdón, el peón de G3 estaría clavado y no podría capturarlo. Por lo tanto, la torre blanca de H4 no puede abandonar la cuarta fila. Vemos lo que pasa si la torre abandona la cuarta fila. Por ejemplo, con la jugada torre H6. Las negras, perdón, aprovechan la clavada del peón G3 para dar un doble, ganando la torre de E2. Rey F3, caballo por E2, y ahora rey por E2, torre por E4 jaque, y las negras han ganado una pieza completa. Por lo tanto, la mejor jugada de las blancas después de caballo G6 de las negras es mantener su torre en la cuarta fila para evitar el jaque del caballo con torre G4. Pero ahora se produce un doble de peón, F5, y para no perder pieza completa, a las blancas no les queda ya más recurso que abandonar la cuarta fila con torre por G6. Torre por G6, las blancas han tenido que sacrificar la calidad para evitar perder una pieza, y ahora, después de alfil de 3, torre por E2, se cambia la otra torre simplificando la posición, y alfil por E2. Hasta aquí llega el ejercicio, porque esta es una posición que está ganada para las negras. Pero claro, decir que esta es una posición ganada por las negras es más fácil que luego ganarla. Porque si bien las negras tienen la calidad de ventaja, no es menos cierto que hay 4 peones blancos por 3 negros. Entonces, los jugadores profesionales esto lo ganan sin pestañear, pero los simples aficionados tenemos más dificultades para ganar esto, y es muy común aquí cometer errores o hacer tablas o terminar perdiendo. Por eso, como yo he dicho que las negras ganan, he tomado la molestia de llevar esta posición hasta el final y demostrar o de comprobar que efectivamente las negras ganan. Lo primero que habría que jugar aquí sería A5 para evitar que el alfil blanco se coma el peón. Y después de H4, rey G7,
comenzando el recorrido del rey hacia posiciones activas en el centro. Por ejemplo, este sería un buen recorrido y amenazaríamos ese peón. Alfil h5, torre h6, alfil d1, rey f6, seguimos con el plan, rey f2, las blancas también deberían llevar su rey al centro, rey e5. Ahora tenemos al rey en una buena posición y a la torre negra vigilando a este peón de las blancas, que es su baza más importante porque está pasado. Alfil f3 defendiendo el peón atacado por el rey, y ahora una jugada que es vital. Vital porque estos peones de las blancas, que son, como digo, su principal baza, mientras estén juntos son más fuertes. Por lo tanto, ahora con la jugada f4, las negras se aseguran cambiar uno de ellos, lo cual le facilitará mucho la labor a partir de ahora. H5, F por G3 jaque, y ahora, después de rey por G3, vemos que este peón está pasado, pero al estar aislado ya no es tan poderoso como antes, ya no es tan peligroso como si tuviese un compañero protegiéndolo. Rey F5, vamos a por ese peón pasado. Alfil D1, las blancas no tienen mucho juego ahora porque los peones de las negras están a salvo en casillas del color negro, donde el alfil no puede llegar. Rey G5, no pretendemos la captura inmediata, sino simplemente que el rey negro sustituya a la torre en el control del peón pasado de las blancas. Rey F2, insisto que las blancas deberían buscar el centro también, activarse, y ahora la torre, una vez liberada de su obligación de vigilar ese peón, hace una cosa muy importante en los finales en los que tenemos una torre, y es que después de torre F6 jaque, rey E3 buscando por fin el centro, torre F4, vemos que ahora hemos llegado a la torre, corta el paso del rey rival, porque domina por completo la cuarta fila. Evitando el paso del rey, estamos consiguiendo que las blancas no tengan prácticamente juego. Simplemente les queda esperar a ver qué hacen las negras. Por lo tanto, es importante para las negras mantener al rey blanco cortado en lo que queda de partida. Rey D3, torre B4, siempre por la cuarta fila para cortar al rey. Torre C3, torre H4, A4, rey F6. Con torre H4 hemos liberado al rey del control del peón. Seguimos manteniendo al rey blanco cortado, y ahora que el rey negro está liberado, se dirige de nuevo al centro para presionar sobre el peón de D5. Rey D3, rey E5, y vemos que las blancas están impotentes
para defender todos sus peones a la vez, porque la torre ataca al peón de H y al peón de A, y el rey ataca al peón de D. El rey blanco no puede defender su peón porque está cortado en la cuarta fila, y el alfil de las blancas no puede defender 3 peones a la vez. Así que las negras tienen que sacrificar uno de ellos. Y sacrifican el central con rey E3. Rey por D5, rey F2, rey E5, rey G3, intentando molestar un poco a la torre. Torre D4, sin abandonar nunca la cuarta fila. Alfil C2, rey F6 y H6. Aquí vemos una defensa del peón de H indirecta, porque el rey negro no se puede acercar a él. El alfil cubre estas casillas, el peón cubre esta, y si las negras cometiesen el error de intentar acercarse por aquí, pues entonces el peón blanco se escaparía y buscaría la coronación. Las blancas, el rey negro no puede ir a esta casilla porque perdería el control del peón blanco. Pero el alfil, por eso, las negras intentan descolocar al alfil blanco con torre C4. Y ahora vemos que si el alfil de nuevo tiene demasiado trabajo. ¿Por qué? Por esta diagonal defiende este peón y por esta defiende el otro. Pero después de la jugada de torres de 4 de las negras, tiene que abandonar una de las dos diagonales y las blancas pierden otro peón. Así que deciden entregar esta vez el peón de H. Alfil D1, rey G6, rey F2, rey por H6, rey E3 yendo al centro, rey G5 también al centro para apoyar el avance del peón D, rey D3, torre B4 sin abandonar nunca la cuarta fila, tan importante en esta posición, rey E3, rey F5, alfil C2 jaque, rey E5, rey F3, rey D4, alfil D1, rey C3 y ya estamos protegiendo el camino que debe seguir el peón que nos tiene que dar la victoria. Rey E3, D5, rey F3, D4. Y aquí lo vamos a dejar porque ya es evidente que para parar a este peón, las blancas, tendrán que sacrificar a su alfil de casillas blancas. Y que después, simplemente con la torre o coronando el otro peón, las negras ganan ya muy fácilmente.